Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Pasamos ahora a una rápida discusión en torno a uno de los temas fundamentales de la semana última y tiene que ver con la aprobación de un paquete fiscal al que el gobierno prefiere llamar actualización fiscal. Ha pasado por el Congreso de la República. Con 110 votos se ha declarado de urgencia nacional. Con 102 se aprobó que se discutiera en un solo debate, en una sola lectura. Ha pasado de manera bastante rápido, pero ha sufrido una serie de modificaciones que a mí me parece que no deben pasarse por alto. Y este es el punto que yo quiero plantear. Miren, encontramos o recibimos de parte del Ejecutivo una propuesta de reforma fiscal que se basaba principalmente en la sustitución del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto a la primera matrícula de vehículos, que fue considerada en un principio por la gran opinión publicada, o sea, la mayoría de articulistas, como un ataque directo a la clase media, volver a gravar más a los mismos. El gobierno ha tenido que aceptar una serie de cambios desarrollados, sobre todo por los diputados al Congreso de la República, que han comprado rápidamente esos argumentos de los articulistas. Y se ha modificado y se ha presentado ahora un impuesto sobre la renta, o eso es lo que vamos a tener en vigencia a partir de que sea publicado por el Diario Oficial, un impuesto sobre la renta que es bastante más progresivo, que son los términos en los que se conoce cuando se le cobra más a las personas que obtienen más ingresos de lo que ha tenido el país en toda su historia. En términos generales, para ponerlo de una manera muy amplia, las personas que tienen una renta inferior a 300,000 quetzales al año, que ingresan menos de 300,000 quetzales al año, van a tener mucha menos carga que aquellos que tienen más de 300,000 quetzales al año. Si reconocemos las condiciones de Guatemala, en realidad, quien ingresa más de 300,000 en su hogar o en sus cuentas bancarias a lo largo de un año ya forma parte realmente de una clase media alta acomodada de este país. A esa persona es a quien le corresponde ahora pagar bastante más. Los primeros 300,000 con una tasa de 5% y el resto, el excedente de los 300,000 con una tasa que llega al 7%. Me parece que estamos viendo una reforma que es bastante progresiva, que esa progresividad se la ha dado en buena medida la participación de los diputados. La planilla del IVA para sentidos reales ha desaparecido porque solo se va a permitir que se acrediten 12,000 quetzales de IVA al año en términos generales. Ha desaparecido como un gran sustractor de fondos para el fisco en el impuesto sobre la renta. Y me parece que lo que estamos viendo realmente es un avance en términos de modernización del sistema tributario del país. Los dueños de empresas van a ver que sus empresas pagan renta por las ganancias que declaren y luego, si se da un reparto de dividendos, también van a tener grabado con otro 5% para las empresas y 5% para los dividendos. Yo lo que puedo decir ahí es, estoy de acuerdo que para los asalariados y los profesionales liberales hay una escala que efectivamente es ahora más progresiva. Ahí la discusión es quién se siente o quién es realmente clase media, porque uno puede hacer los cortes, porque yo he visto otros cortes de, por ejemplo, empresas mercadológicas donde el corte de la clase media no sería en esos 300,000 quetzales, sino que con ingreso mayor. Yo diría bueno, a partir de los 300,000 quetzales ya es una clase media alta. Pero digamos que lo que sí es obvio es que en Guatemala las personas que tienen un ingreso fijo, un salario, una fuente de ese nivel de dependencia. Sí, que es muy poquita gente comparado con todo el resto de personas que no tienen nada. Entonces, ahí es cierto. Aún así creo yo que esa cuestión que hicieron con las personas de renta mayor de 300,000 quetzales, que se paga 1,500 fijo y 7% sobre el excedente, eso yo no lo miro como una simplificación, eso es una cosa más compleja, más complicada. Y después que las empresas siempre tienen muchos más subterfugios para esconder sus ingresos o no repartir dividendos. O inflar sus gastos. Sí, y entonces en la parte de las empresas, ahí sí creo yo que pues no avanzamos mucho y que no van a pagar más.
El gobierno, cuando uno le cuestiona esto al ministro de Finanzas y en términos generales al gabinete económico, ellos le contestan que todo tiene que ver con la integración de una SAT, una superintendencia de administración tributaria que verdaderamente tenga deseo, hambre, voluntad de salirle a cobrar a esas empresas que está describiendo Dina para evitar que pues les den gato por liebre e inflen sus costos de una manera espuria. El ministro dice, consultado, que poco más o menos hubo de cederse cerca de 480 millones de quetzales de ingresos de lo que se tenía previsto originalmente. Ellos habían dicho, esta reforma puede llegarnos a dar hasta 4.5 millardos en 3 años, anuales, ¿verdad? Pero hasta el tercer año va a llegar a dar 4.5 millardos. Dice que por las negociaciones que hubo de sostener con las otras bancadas, es probable que vayan a perder hasta 480, pero aún así el gobierno está enormemente contento porque creen que esos 4 millardos de quetzales que van a obtener pues son frescos en términos de que no existían antes y que sus programas de recorte y de contención de gasto que ascienden, según el presidente, a 5 millardos de quetzales al año nos acercan francamente a un déficit mucho menor. Ok, vamos a ver. Primero se aprueba de urgencia nacional, sí, y se aprueba y luego se sigue discutiendo la redacción. ¿Qué aprobaron los diputados? Se aprueba artículo por artículo. No, yo sé, pero ¿qué aprobaron si luego se siguió discutiendo? A las 24 no se sabía que habían aprobado. Es que lo primero que se aprueba es el método. Tú lo vas a aprobar en urgencia nacional, una sola lectura. Pero ya estaba aprobado. A mí eso me parece maquiavélico. Aprobar una cosa sin saber cómo va a quedar al final me parece maquiavélico. Pero bueno, eso es coyuntural. Segundo, esto no arregla la deuda nacional, que es un problema. Esto no arregla la desfinanciación del presupuesto, que es un problema. Esto no se sabe cuánto se va a recaudar. Aquí hay un montón de especulaciones, porque esos 4.500 son si se amplía la base, si la gente no se va a informar. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Lo tercero, transparencia. Y vuelvo a decir, lo dijimos el viernes. El Congreso sigue sin dejar claros los gastos del fondo rotativo. ¿Dónde están las acciones de transparencia? Si usted quiere que yo pague más, usted primero me tiene que dar garantía de transparencia. Y por ahora, en eso el gobierno está fallando. Solo son buenas intenciones. Corrupción, 3/4 de lo mismo. Reducción gastos-ingresos. Si hay algo que aprender de la crisis europea, y España lo incorporó en la Constitución con los partidos mayoritarios, es que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Si van a ingresar 4.500 millones, al menos tienen que reducir 6 o 7 u 8.000 millones. ¿Por qué no han reducido ahora el presupuesto? ¿Por qué los buceros los seguimos financiando y no ponen el tarjetero? ¿Por qué seguimos financiando a determinados? Solo podían haber incluido en la misma reforma. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no dan una muestra de buena voluntad de reducción de gastos? Lo último, la economía informal, somos el país, según la CEPAL, que tiene mayor economía informal, 69.9. ¿Y con eso qué va a ocurrir? Ay, no, con eso no. Oiga, ¿y los privilegios que en este país tienen muchos empresarios y muchas organizaciones en exenciones fiscales? Ahí fíjese que eso tampoco. Conclusión, lo que quieren es que yo que pague más. A mí eso me molesta. Yo necesito ver una contraparte en el gobierno, pero no de buenas voluntades, sino como esto, de ejecución al día, para que yo siquiera no me moleste por esto, siquiera, y no he entrado a analizar los números, sencillamente el marco. Yo quisiera resaltar lo que presentaba Pedro hace unas semanas, cuando nos enlistaba todas las exenciones que hay. ¿Por qué esas no las tocaron? Creo que cuando el ministro Pavel Centeno dice, sacrificamos 450, 480 millones para que pasara esto, aunque con 43 enmiendas, en esas enmiendas creo que iba mucho la voz del que pió más fuerte, el que pió primero, y se quedaron rezagados los que ya no lograron incorporar sus peticiones de última hora o que desde el inicio no fueron tomadas en cuenta. Por ejemplo, los importadores de vehículos con una manifestación de 2 días consiguieron que se ampliara a 10 años la importación de vehículos usados y ya no solo a 5. Sin embargo, todavía esta semana vimos campos pagados de aseguradoras, de las cámaras de comercio, vimos incluso de, recuérdenme ustedes, bueno, aseguradoras. Hay varios grupos en que estaban de última hora diciendo, no, nosotros no se afecta de esta manera. El propio CACIF estaba pidiendo que se retrasara la aprobación, que no fuera tan rápido. Habían grupos como más segmentados que no lograron ser escuchados. Yo creo que las exenciones es algo que a mí me dejó un mal sabor de boca. ¿Por qué no le entraron a las universidades en lo que se les puede fiscalizar mejor? Uy, si eso es los que menos, a los mercados. A las iglesias. Se abre una iglesia protestante mínimo al día en el país. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Y qué beneficio tiene para el país en términos económicos?
a mí eso sí me dejó... Pero digamos que volviendo a este tema, Paola, en la reforma fiscal, cuando se planteó la reforma fiscal en el año 2000 y se dieron esas primeras discusiones del pacto, lo que quedó claro fue eso, que eventualmente los empresarios estaban más anuentes a tributar más o a que se hicieran cambios en impuestos sobre la renta, en lo que querrás, pero no entrarle a eso. Porque ahí hay seguramente muchísimo dinero. Hay una pregunta, a ver si alguien me sabe A las contestar. exoneraciones estás diciendo, Dina. Exoneraciones, Pero es que exenciones, vuelta a decir, es que este modelo electoral que nosotros tenemos ata muchas decisiones de gobierno a esos compromisos que se establecen en la campaña. Aquí hay un clientelismo con dos destinos, el votante y el financista de campaña. Al votante se le trata de cumplir, de dar para que él quiera votar por uno, y al financista de campaña pues se le promete la mar y sus conchas para después, para que una vez que se llega al poder se le cumpla. Quiero hacer una pregunta porque no tengo claro. ¿El que gane más de 30.000 de salario o el que gane más de 30.000 en total? Pues esto es una cosa importante. Porque el procurador de derechos humanos gana como 100.000 pesos, pero 50.000 de representación. ¿Va a cotizar por eso? Los diputados ganan 6.000 de salario y el resto hasta 30 y tantos mil, Sí, o algo así. Cotizan por todo su ingreso. Bueno, No, ese es otro punto. cotizan Vamos a ver. no solo por el salario, sino por el ingreso. Lo global. que pasa es que a veces el ingreso se factura, Pero- el salario se factura y el ingreso no. Entonces, quiero decir, ¿entienden la película? Yo puedo Pero alguien facturar se- mi salario y que me venga un ingreso en cuestión de dietas. Claro, pero y entonces, no facturo. entonces la empresa se ve en aprietos de tener Sí. ella que pagar No, el no impuesto hablo de sobre la empresa, renta por ese No fondo. hablo de la empresa, hablo del gobierno. El Hablo go- de los salarios del gobierno. No estoy El pensando- gobierno no te puede pagar sin declarar ese ingreso. No, Bueno, ok, definitivamente. veremos a ver si son. Porque me parece curiosa la cifra de 30.000 que coincide con la que ganan los diputados, pero bueno. Otra beta grande. No, los diputados ganan menos, 26.500. No, pero otra- en total suma. Pero otra beta grande, Juan Luis, que no necesariamente está en el impuesto sobre la renta, sino en el IVA, que es un impuesto más fácil de recaudar, está en todos esos comercios que no están inscritos en el régimen del IVA y que tienen márgenes enormes en el 70%. interior del país A ver. y que nadie los fiscaliza. Yo estoy de acuerdo con que aquí hay muchísimo más que hacer y que la SAT tiene un enorme trabajo, pero yo francamente veo como algo positivo que se haya hecho una reforma o se ha pasado un paquete que, aunque nos grava más a muchos guatemaltecos, creo que mejora Sí, a los que ganáis más, sí. el nivel de ingresos del Estado. Se hace Yo la creo que boca eso es pequeña. razonable. A propósito Y respecto... de la SAT, miren, esta semana denunciaron a un empleado de la SAT que cobraba 125,000 en la empresa portuaria Quetzal por dejar pasar furgón sin pagar impuestos. La empresa que le representa al Estado el 36% de su recaudación tributaria. ¿Cuánta corrupción no hay en la empresa portuaria Quetzal que también deberían atacar para que por lo menos les duplique los ingresos a la SAT? Eso es, hay buenas intenciones hay un de que caso ocurra. ahora, creo yo, en la Corte de Constitucionalidad acerca de una exención enorme que entregó la SAT también ante sí, por sí, para sí, porque se le dio la gana a las tiendas. Qué bonito. Que están Tenemos que ir a una, en tenemos el que ir a una aeropuerto. pausa comercial. Miren, con estos últimos tres argumentos pareciera como que mis compañeros panelistas están diciendo que es mejor que no se pague impuestos y que se mejore todo eso para antes. nada, No. Había una crisis fiscal terrible en el país Es que que hay con que esto entrarle se a que con mucho. eso De mejora acuerdo. todo. Pero le han entrado a uno, ese es el punto. Estamos de acuerdo. Yo celebro que se le haya entrado al primero. Vamos a la pausa. Volvemos dentro de muy poco.